En los próximos minutos vamos a estudiar la lección número 29 de nuestro manual, el segundo tomo, y el título de la lección es La fe de Jesús. Pero antes de estudiar la lección queremos orar, así que les invito a inclinar sus rostros y vamos a orar. Padre Celestial, venimos ante ti, agradeciéndote por tu compañía este día. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por comunicarte con nosotros a través de tu palabra. Pedimos la presencia de tu Santo Espíritu para que podamos comprender y aplicar las enseñanzas que tienes para nosotros. Te lo imploramos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Vamos a comenzar nuestro estudio leyendo Apocalipsis 14 y el versículo 12. Hoy estamos estudiando 3 frases de ese versículo. La primera la estudiamos, aquí está la paciencia de los santos, se traduce mejor la perseverancia de los santos. Luego, en nuestra última sesión, hablamos de los que guardan los mandamientos de Dios. ¿Cuáles? Los 10 mandamientos. Y ahora vamos a estudiar la fe de Jesús. Ahora, las versiones bíblicas no concuerdan en cuanto a la forma correcta de traducir la expresión la fe de Jesús. Algunos traducen la fe de Jesús, que significa la misma fe que tuvo Jesús, y otras versiones traducen la fe en Jesús, la necesidad de confiar en Él. Las reglas gramáticas del idioma griego permiten ambas posibilidades, así que debemos preguntarnos cuál de las dos traducciones es correcta: la fe de Jesús o la fe en Jesús. Vamos a encontrar que en realidad cualquiera de las dos nos enseña grandes lecciones. Ahora, si usted estuviera viajando por una carretera y perdiera el control del volante, ¿en cuál de las dos zanjas preferiría caerse? ¿En la zanja izquierda o en la zanja derecha? Y ustedes se ríen porque en realidad no importa en cuál zanja caiga uno. Apocalipsis 14:12 presenta un equilibrio perfecto entre guardar los mandamientos y la fe de Jesús. Recalca el versículo la importancia de guardar los mandamientos de Dios, pero se enfatiza igualmente la necesidad de guardar la fe de Jesús. Porque a veces la gente dice, guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús, o guarda la fe de Jesús. En realidad, la traducción dice que guardan los mandamientos de Dios y guardan la fe de Jesús, porque la palabra guardar se aplica a la fe de Jesús. Aquí nos enfrentamos al proverbial conflicto entre la fe y las obras, entre la ley y la gracia en el plan de la salvación. Así que hoy vamos a hablar de las dos zanjas en las cuales caen aquellos que no entienden la relación de la ley y la gracia y la relación que tienen la fe y las obras. La primera zanja es que lo podríamos llamar la zanja derecha. Es el legalismo. La idea de que podemos salvarnos por nuestras buenas obras. Esa es la primera zanja. Y cuando caemos a esa zanja, estamos perdidos. Ahora, ¿es posible rendirle a los 10 mandamientos una obediencia externa y al mismo tiempo perder la vida eterna? El joven rico es un ejemplo de esto. Mateo 19, 17 al 22 habla de uno que cayó en la zanja derecha, porque tenía la idea de que se podía salvar por guardar los mandamientos legalmente. Dice allí en Mateo el capítulo 19, 17,
Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Eso fue lo que estudiamos la vez pasada. Le dijo: ¿cuáles? Y Jesús dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Soy un observador estricto de la ley, estaba diciendo. Y dice: ¿qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, es decir, si quieres entrar a la vida eterna, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Toda la observancia de la ley por el joven rico era un asunto legal sin amor. Porque el amor al prójimo es el resumen de los últimos 6 mandamientos. Y es imposible guardar esos mandamientos sin amor. Así que este joven creía que se podía salvar guardando legalmente los mandamientos. Yo creo que él hubiera sido un buen primer anciano de la iglesia adventista. Porque diezmaba, guardaba el sábado, no comía carne de puerco, ayunaba, tal vez era vegano, cumplía con todos los requisitos, pero no salía del corazón por amor, sino que lo hacía por sus propias fuerzas, por ganar méritos con Dios. Esa es la primera zanja. Guardar los mandamientos sin la fe. Es decir, los mandamientos, la observancia de los mandamientos no es producida por la fe, sino por la persona misma. También tenemos la historia del fariseo y el publicano que ilustra esta zanja. Lucas 18, 9 al 14 dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, es decir, no tenían ningún amor, ¿verdad? Dijo también esta parábola: 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo. ¿Con quién oraba? Con él mismo. De esta manera: Dios, te doy gracias que no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. ¿Qué clase de espíritu tenía el fariseo? Era autosuficiente. Obedecía la ley por obligación, no por amor, porque despreciaba a los pecadores, al publicano. ¿Cuál era la actitud del publicano? Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. El fariseo se consideraba guardador de la ley y no consideraba que era pecador. ¿Y qué dice Jesús? Versículo 14: os digo que este, es decir, el publicano, descendió a su casa justificado, es decir, perdonado, porque reconoció su necesidad, su pecado, antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Otro ejemplo de la zanja derecha, donde la gente cae para perder la salvación, está en la historia del hijo pródigo. En la historia del hijo pródigo hay 2 hijos. A veces recalcamos uno solo. El hijo pródigo, el que se fue de la casa. Pidió su parte de la herencia, se fue, consiguió unos amigotes, y mientras había dinero, los amigos estaban ahí. Para hacer una larga historia corta, terminó trabajando entre los puercos
Y era judío. Los judíos ni siquiera pueden tocar a un puerco. Estaba trabajando y compitiendo por la comida de los puercos. Y cuando está ahí, entra en sí y dice, yo me acuerdo de la casa de mi padre. Y el amor de Dios nos lleva al arrepentimiento. Ay, cómo era la casa de mi padre. Qué bueno era mi padre. Regresaré a la casa y diré, he pecado contra el cielo y contra ti, y no soy digno de ser llamado tu hijo. Así que emprende el camino, regresa a la casa al padre, y lo está esperando y lo ve de lejos y sale corriendo, lo abraza, le pone el manto más precioso, el anillo, señal de autoridad con que se sellaban documentos. Y el padre está contento y convoca una fiesta. Y la fiesta hay música, está cantando el coro. Sí, la palabra que se usa es joron. Llamó el coro y la orquesta. Y estaban todos ahí en la fiesta, gozosos, cantando. Y el hijo mayor estaba ya trabajando en el campo, trabajando como un burro. Fiel al padre. Sí, observador de las reglas de la casa. Y por ahí llama a un siervo y le dice, oye, ¿qué es la música que hay en la casa? ¿A qué se debe? Dice, ¿acaso no has oído? Tu hermano, el que se fue, despilfarró todo lo que tu padre le dio. Y volvió oliendo a cochino como no te imaginas. Y el padre lo recibió, le puso el manto, le dio el anillo real y convocó la fiesta. Y el hijo mayor dice, si alguien se merece la fiesta soy yo, porque yo he servido a mi padre. Era un hijo que servía al padre como siervo, por ganar el favor del padre, por ganar la herencia del padre, servía al padre, no por amor. Inclusive ni siquiera quiso entrar, dice la historia. Ni siquiera se refirió a su hermano como hermano. Le dijo al papá, este hijo tuyo. El hijo mayor representaba a los legalistas, los que obedecen todas las leyes de la casa, los que nunca quebrantan un mandamiento de la casa externamente, pero desprecian a los demás. Otro ejemplo de esto lo tenemos en la historia de los obreros de la viña, que se encuentra en Mateo el capítulo 20, 10 al 16. La estamos estudiando la zanja número 1. La idea de que una persona se puede salvar por lo que hace. Leemos allí desde el versículo 10 hasta el versículo 16. Al venir también los primeros, esto es cuando se va a pagar al final del día, pensaron que habían de recibir más. Porque salieron a las 6 de la mañana, trabajaron 12 horas, nosotros trabajamos más, merecemos más. ¿Cómo es que los que trabajaron 1 hora les pagan igual que a nosotros? Si nosotros trabajamos más. Así que dice, al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de la familia, diciendo, estos postreros han trabajado 1 sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Y él respondiendo dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio, no conviniste conmigo en un denario, toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que yo quiero con lo mío? ¿O tienes tu envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. ¿Qué clase de espíritu tenían los que trabajaron más? Trabajamos más y merecemos más. Pero la gracia de Dios no mira cuánto se hace. La gracia de Dios es favor inmerecido, no que ganamos por nuestras buenas obras. Jesús dijo que los fariseos hacían obras para ser vistos de los hombres. Dice Mateo 6, el versículo 1 en adelante, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar la trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles,
para ser alabados por los hombres. Pueden imaginarse, los fariseos sacaban la trompeta. Tal vez ellos no la tocaban, pero los sacerdotes del templo. ¡Tatará! Y venía la gente para ver cómo los fariseos daban sus ofrendas grandotas. ¿Con qué propósito? Para ser alabados por los hombres. Eran obras egoístas. Jesús dijo, de cierto os digo que ya tienen su recompensa. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles. ¿Con qué propósito? Para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Su recompensa es que los hombres los ven, pero no heredan la recompensa más importante, que es la vida eterna. ¿Estamos entendiendo la primera zanja? La idea que podemos salvarnos por lo que hacemos, por nuestras buenas obras, por obedecer la ley. Dios tiene que salvarme. Esa es la idea de la primera zanja. Ahora yo pregunto, ¿espera Dios que hagamos buenas obras? Sí. Oh, sí, sí. En un momento vamos a leer un versículo, pero vamos a Mateo 23, 25 al 28 para ver cuál era el problema de los escribas y de los fariseos. Mateo 23, 25. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis, ¿qué cosa? Lo de afuera del vaso y del plato. Pero ¿dónde está el problema? Pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato para que también lo de afuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que ¿por dónde? Por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. ¿Está clara la primera zanja? La primera zanja se compone de aquellos que creen que porque legalmente guardan la ley de Dios, guardan los 10 mandamientos externamente, aunque no aman a los demás, Dios les debe salvación. Entonces la salvación no es por gracia, la salvación es por obras. Esa es la primera zanja. Pero hay una segunda zanja. La idea de que Dios nos va a salvar sin obras. Porque Dios derrama la gracia y por lo tanto no tenemos que guardar los mandamientos. Es la otra zanja, la zanja izquierda. Y los que caen en esa zanja están tan perdidos como los que están en la zanja derecha. Porque no somos salvos por obras, ni tampoco seremos salvos sin obras. Noten lo que dice Mateo 5:16, que pasé por alto. Así alumbre vuestra luz, dice Jesús, delante de los hombres. ¿Hay algún problema que nuestra luz brille delante de los hombres? No, siempre y cuando algo, dice. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras. Fíjense que no hay ningún problema en hacer buenas obras, pero ¿con qué propósito? Y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Está claro? Yo usé una ilustración en nuestro tema, dar gloria a Dios. De noche salen y ven esa luna hermosa, plateada, llena. Ay, qué linda está la luna esta noche. Pero en realidad la luna es fea. Si no fuera por el sol que brilla sobre la luna sería fea. ¿De dónde viene la luz de la luna? Del sol. Entonces lo que hay que decir es, qué lindo está el sol esta noche. Cristo es el sol. Nosotros somos lunas. Y cuando Cristo brilla sobre nosotros, nosotros irradiamos su luz a otros.
Y la gloria es para el sol, no para nosotros. Como la gloria de la luna, en realidad es la gloria del sol. Ahora vamos a ver la otra zanja. De los que dicen, no, yo estoy bajo la gracia, yo no tengo que guardar la ley porque Cristo la guardó por mí. Las obras no cuentan nada para la salvación, dicen los que están en la zanja izquierda. Vamos a ver Gálatas 2:16. Y vamos a leer con cuidado. Sabiendo que el hombre no es, ¿cuál es la siguiente palabra? Justificado por las obras de la ley. La palabra justificado significa perdonado. El hombre no es perdonado o no es salvado por las obras de la ley, sino por la ¿qué? Por la fe de Jesucristo. La expresión que encontramos en el mensaje del tercer ángel. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser ¿qué? Justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. ¿Podemos ser justificados por guardar la ley? No. ¿Podemos salvarnos por las obras de la ley? No. Ahora noten Gálatas 5 y el versículo 4. Gálatas 5 y el versículo 4. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os ¿qué? Justificáis. De la gracia habéis caído. Los que tratan de justificarse por la ley han caído de la ¿qué? Han caído de la gracia. Y por lo tanto la gente dice, ve, los que guardan la ley creen que se van a salvar por guardar la ley. Y en realidad el hombre es salvo por pura gracia. No hay que hacer nada. Pablo sabía que la gente iba a decir eso. Porque después de Gálatas 5:4, donde dice el apóstol Pablo, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Luego en el versículo 16 al 26, el apóstol Pablo dice que el verdadero cristiano produce el fruto del Espíritu. Dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu en contra de la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, porque si somos guiados por el Espíritu vamos a guardar la ley y la ley no nos va a condenar. Sigue diciendo, y manifiestas son las obras de la carne, que son, ¿qué cosa? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Tienen algo que ver las obras con nuestra salvación? ¿Podemos seguir haciendo todo esto, fornicando, adulterando, practicando lascivia, hechicerías, enemistades y salvarnos igual? No. Nuestras obras entonces tienen algo que ver con nuestra salvación. Son el producto de la salvación. Y si la salvación no produce las buenas obras, es porque en realidad no hemos sido salvos. Sigue diciendo el apóstol, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Alguno de ustedes conoce una ley que prohíbe el amor? ¿Alguien conoce una ley que prohíbe el gozo? ¿Alguien conoce una ley que prohíbe la paciencia? No, el apóstol dice, el que tiene el fruto del Espíritu, no hay ley que condene eso. Y luego dice, pero los que son
los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos en el Espíritu, andemos también en el Espíritu. Es decir, las obras no nos salvan, pero cuando estamos salvos, produciremos el fruto de las obras. Ahora, los protestantes de hoy en día a veces interpretan mal algunos versículos de la Biblia, porque quieren seguir pecando y decir, bueno, la gracia de Dios nos salva. Uno de estos textos es Romanos 3:28. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Entonces yo soy justificado por la fe sin las obras de la ley. Pero el apóstol Pablo sabía que alguien iba a usar mal ese texto. Que alguien iba a decir, soy justificado por fe y no por las obras de la ley. No importan las obras entonces. Pablo sabía que la gente iba a decir eso. Y por lo tanto en el versículo 31, el apóstol Pablo escribió, luego por la fe invalidamos la ley. No. En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Otro texto mal interpretado es Romanos 5:20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y he escuchado a algunos cristianos decir, donde hay mucho pecado, hay mucha gracia. Así que pequemos mucho para que haya mucha gracia. El apóstol sabía que la gente iba a usar ese texto así, mal interpretado. Y por lo tanto, en el siguiente versículo, bueno, el versículo 21 es parte de esto, pero luego el apóstol Pablo dice, en el capítulo 6 y el versículo 2, versículo 1 y 2, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Como dicen algunos cristianos, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Pablo sabía que la gente iba a interpretar mal ese texto. Sí. El texto favorito de todos los textos, para aquellos que quieren decir que se pueden salvar por gracia y que las obras no importa, que la obediencia no importa, es Romanos 6:14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y entonces la gente dice, ustedes los adventistas están bajo la ley porque creen que tienen que guardar la ley, pero nosotros somos libres, estamos bajo la gracia y no tenemos que preocuparnos por nuestras obras. Pablo sabía que la gente iba a usar eso de esa manera, así que enseguida corrige. Versículo 15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? ¿Está claro? Ahora, saben que el apóstol Pablo tuvo algo muy bueno que decir de las buenas obras. Pablo tiene mucho que decir en cuanto a las buenas obras, producidas por la fe. Fe sin obras, obras sin fe no salvan. Muchos adventistas creen que por las obras se salvan. La gente que no es adventista dice, por la gracia me salvo y las obras no importan. Lo que se necesita es una fe que obra. Esa es la fe de Jesús. Guardan los mandamientos de Dios y ¿qué? Y la fe de Jesús. Noten Tito 1:6. Profesan conocer a Dios. Aquí hay cierta clase de cristianos. Pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. En 1 Juan 2, 3 y 4. Vamos a empezar en el versículo 3 hasta el versículo 6. En esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es
Mentiroso. El que dice, yo conozco a Jesús y soy salvo por gracia, no tengo que guardar la ley, ¿es qué? Mentiroso. Y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, significa el que obedece su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Cuando la Biblia habla de andar, figurativamente significa conducta. Es decir, el que permanece en él debe tener una conducta como la que tuvo Jesús. Mateo 7, 21 al 23. Habla de personas que hicieron muchas obras, pero pensaban que no tenían que guardar la ley. Dice allí, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Estas son gente que profesaba ser cristiana. Sí, porque lo está haciendo en el nombre de ¿quién? En el nombre de Jesús. Profesan ser cristianos. ¿Qué va a decir Jesús? Entonces les declararé, nunca os conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. La palabra maldad, como hemos dicho, es la palabra anomías. Apartados de mí, transgresores de la ley. Se puede traducir la misma palabra de 1 de Juan 3:4. Es decir, tiene que haber un equilibrio entre los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Entre observar la ley y producir buenas obras. Entre la ley y la gracia, un equilibrio. Ambos tienen su lugar adecuado, pero hay que ponerlos en su orden correcto. La fe produce las obras. Las obras no producen la fe. La fe que obra salva. Vamos a anotar algunos versículos. Al pie de la página 355. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Yo pregunto, ¿qué es lo que demuestra que somos discípulos de Jesús? ¿Nuestra fe o nuestro fruto? Nuestro fruto demuestra si tenemos fe o no. Otro texto favorito de los que dicen que porque estamos bajo la gracia no hay que guardar la ley, que es imposible guardar la ley, es Efesios 2, 8 y 9. A donde dice, porque por gracia sois salvos. ¿Cómo? Por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Dice, por gracia somos salvos a través de la fe, no por obras. Entonces, las obras no son importantes. El problema es que no leen el versículo 10, el siguiente versículo. Porque somos, ¿qué cosa? Hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿con qué propósito? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Somos salvos por gracia a través de la fe, pero una fe que obra. Porque dice aquí, creados en Cristo Jesús para buenas obras. La mayoría de los cristianos prefieren la gracia por encima de la ley y la fe por encima de las obras. Pero hay un pasaje en el libro de Santiago que demuestra que la fe y las obras son de igual importancia. Vamos a mirar ese pasaje. Santiago 2, 14 al 24. Saben que Martín Lutero no quería el libro de Santiago. Nunca escribió un comentario sobre Santiago ni sobre Apocalipsis. No le gustaba Apocalipsis, Lutero. Dice, porque yo no encuentro ahí sino dragones y monstruos y números misteriosos. Yo no encuentro a Cristo ahí, decía Lutero. Él le llamó a Santiago la epístola de paja. Y quería que se sacara de la Biblia, Martín Lutero. ¿Por qué? Por el pasaje que vamos a estudiar primordialmente. Santiago 2:14.
Hermanos míos, ¿qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Cómo es la cosa? ¿Cuál es el problema? Dice que tiene fe, pero no tiene obras. ¿Podrá la tal fe salvarle? Yo pregunto, ¿tienen las obras algo que ver con la salvación? Sí, ahí lo dice. Sigue diciendo. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, en vez de darle lo que necesitan, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. ¿Puede una fe muerta salvar al ser humano? No. La fe sin obras es ¿qué cosa? Muerta. Es muerta. Noten lo que dice en el versículo 18. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Las obras demuestran si la fe es genuina o no. Versículo 19, tú crees que Dios es uno. Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Satanás cree que Cristo murió. Satanás cree que Cristo resucitó. Satanás cree que Jesús está intercediendo. Satanás cree que Cristo viene por segunda vez. Entonces el diablo se va a salvar porque cree. El problema son con las obras. Exactamente. Así que si creemos solo en la cabeza como los demonios, ¿de qué sirve? Los demonios también creen intelectualmente sin que afecte su vida. Sigue diciendo. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Y ahora viene lo que Lutero no podía entender. No fue justificado Abraham por las obras. Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿Cómo fue justificado Abraham cuando ofreció al hijo? Por las obras. Ahora tenemos que tener cuidado en la forma como interpretamos esto. ¿Cómo demostró Abraham que tenía fe? ¿Qué tal si Dios le dice a Abraham, Abraham, lleva a tu hijo, tu único, y sacrifícalo? Y Abraham dice, Señor, gracias por esta gran revelación. Aquí me quedo en mi casa. Te creo, te creo. ¿Cómo demostró Abraham que tenía fe y que creía en Dios? Porque llevó a su hijo para sacrificarlo. Su fe era una fe viva, porque tenía obras. Así que dice en el versículo 22, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras? Van juntas. No es fe u obras. El hombre no es salvo por fe sola, ni por obras solas, ni fe más obras, sino por una fe que obra. Dice, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras? Y que la fe se perfeccionó por las obras. La palabra perfeccionó significa se completó. La fe se completó con las obras. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Claro, está hablando de una fe sin obras. Según el contexto, la fe sin obras. Ahora vamos a usar otro ejemplo. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Ahora, Pablo dice que somos justificados por la fe sin las obras.
de la ley. Y Santiago dice, ¿no, acaso no somos justificados por obras? Entonces, ¿se contradicen Pablo y Santiago? Vamos a mirar esto en la página 356. Pablo recrimina a los que enseñan que las buenas obras nos justifican y salvan ante Dios. El énfasis de Pablo recae sobre cómo se salva una persona, mientras que el énfasis de Santiago recae sobre cómo debe vivir una persona que está en verdad salva. Pablo usa el ejemplo de Abraham al comienzo de su vida, cuando salió de Ur, cuando Dios lo llamó. Santiago se refiere a Abraham al final de su vida, cuando obedeció a Dios al estar dispuesto a sacrificar a su hijo. Pablo escribe a los que necesitan escuchar en cuanto a la gracia de Dios, porque creían que se podían salvar por sus obras. Y Santiago le escribe a aquellos que necesitan escuchar en cuanto a la ley de Dios. Pablo y Santiago definen la palabra obras en forma distinta. Para Pablo la expresión obras de la ley es negativa. Por definición, en los escritos de Pablo, la expresión obras de la ley, eso es negativo. No son buenas obras. Por definición, son obras que la gente hace para ganar mérito ante Dios. Así que para Santiago y Pablo, la definición de la palabra obras es distinta. Para Pablo, las obras de la ley es negativa, pues se hacen con el motivo de ganar la salvación. Santiago usa la palabra obras en sentido positivo, pues son el fruto de la salvación. Pablo condena las obras que no vienen de la fe, y Santiago condena la fe que no produce buenas obras. Pablo y Santiago estaban de acuerdo en su concepto de la justificación por la fe. Después que Pablo escribió que aquellos que procuran justificarse por sus obras han caído de la gracia, en el siguiente versículo dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Yo pregunto, ¿qué es más importante? ¿Un cuerpo sin aliento o un aliento sin cuerpo? En realidad se necesitan ambos juntos. La fe y las obras son como dos caras de una moneda. Usted no puede tener una cara de la moneda sin la otra. La fe y las obras son como dos remos de un bote. ¿Cuál remo es más importante, el derecho o el izquierdo? Si rema con el derecho va a dar círculos a la izquierda, y si rema con el izquierdo va a dar círculos a la derecha. No va a avanzar. Fe y obra son como dos remos. Para tener una vida cristiana que avanza hay que tener una fe que obra. La fe y las obras son como dos ejes de un carro. Yo pregunto, cuando prenden el carro y arrancan por la mañana, ¿cuáles ruedas se mueven primero? ¿Las de adelante o las de atrás? Siempre la gente pregunta, bueno, ¿es tracción delantera o tracción trasera? No importa. Porque si es tracción trasera, el instante que se mueven las ruedas de atrás, las de adelante siguen. La fe es el poder propulsor y las obras es lo que sigue cuando hay fe. El hombre es salvo por gracia, pero será juzgado por obras, porque las obras demuestran si la fe fue genuina o no. La fe es la fuerza invisible que produce buenas obras, y las obras son la manifestación visible de la fe. Pablo escribe sobre la raíz de la salvación y Santiago escribe en cuanto al fruto de la salvación. La fe es la motivación interna de las obras y las obras son la manifestación externa de la fe. Imagínense que yo le contara una historia interesante. Una historia de un hombre que tiene un árbol de aguacate en el patio. Lleva 20 años con ese árbol y nunca ha producido un aguacate. Dice, wow, este árbol es una vergüenza. Los vecinos la miran, no tiene ni un solo aguacate. Es vergonzoso. Dice, yo sé lo que voy a hacer esta noche, voy a ir a Walmart.
y voy a comprar 200 aguacates. Y voy a regresar cuando todos están durmiendo y con hilos yo voy a colgar los aguacates en el árbol. Y toda la noche está colgando los aguacates con hilos. Y por la mañana se levantan los vecinos y dicen, ¡wow! De a la noche a la mañana el árbol tiene aguacates, pero están artificialmente colgados. Así son los que hacen obras sin fe. No es porque el Espíritu está en el corazón, sino que cuelgan las buenas obras en su vida. No vienen por la naturaleza del árbol. Noten lo que dice Tito, el capítulo 2 y el versículo 11 al 14. Tito 2, 11 al 14. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿Cómo somos salvos? Por la gracia de Dios, dice allí. Pero ahora escuchen, la gracia nos enseña algo, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobrio, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Ahora, ¿por qué se dio Jesús? ¿Por qué es que Jesús nos salva con su gracia? Dice, a quien se dio a sí mismo por nosotros, ¿para qué? Para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Así que Pablo tiene mucho que decir de buenas obras también. Noten Tito 3, versículo 4 al 8. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó. ¿Cómo nos salvó? No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su ¿qué? Misericordia. Entonces no tenemos que preocuparnos por las buenas obras, porque aquí dice, nos justificó no por las obras que nosotros hicimos, sino por misericordia, así que no hay que guardar la ley. Sigamos leyendo. Por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Ahora escuchen, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios, ¿qué deben hacer? Procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Ahora vamos a leer unas citas de la hermana White sobre lo que significa la fe de Jesús. En realidad el mensaje del tercer ángel, hermanos y hermanas, cuando dice los mandamientos de Dios, eso es guardar la ley. La fe de Jesús es el poder que nos ayuda a guardar la ley. Fe y obras, ley y gracia, pero en su orden correcto. Fíjense lo que escribió Elena White, Mensajes Selectos, tomo 1, página 438. Es esencial tener fe en Jesús y creer que habéis sido salvados por Él. Pero hay peligro de tomar la posición que muchos toman al decir estoy salvado. Muchos han dicho, usted tiene que hacer buenas obras y vivirá. Sin embargo, aparte de Cristo, nadie puede hacer buenas obras. Muchos dicen hoy, cree, solamente cree y vivirás. La fe y las obras van juntas. El creer y el hacer se entremezclan. ¿Ven el equilibrio? Ahora fíjense la siguiente cita. Se ha perdido de vista la fe de Jesús. Esta ha sido tratada de una manera descuidada. No ha ocupado la posición destacada en la cual le fue revelada a Juan. Ahora está hablando ella de la fe de Jesús en el mensaje del tercer ángel. La fe en Cristo como la única esperanza del pecador ha sido dejada fuera de consideración y excluida, no solo de los discursos, sino también de la experiencia de muchísimos que dicen creer en el mensaje del tercer ángel. ¿Qué ha sido excluido?
La fe en Cristo. La fe de Jesús, en otras palabras. Ahora sigue la cita. El mensaje del tercer ángel, fíjense que está comentando sobre la fe de Jesús en el mensaje del tercer ángel. El mensaje del tercer ángel es la proclamación de los mandamientos de Dios y la fe de Cristo Jesús. Los mandamientos de Dios han sido proclamados, dice ella, pero la justicia de Jesús, dándole igual importancia, no ha sido presentada por los adventistas del séptimo día, haciendo que la ley y el evangelio vayan ¿qué? De la mano. No puedo hallar palabras para presentar este tema en toda su plenitud. Luego sigue, la fe de Jesús. Se habla poco, se habla de ella, pero no ha sido entendida. ¿Qué constituye la fe de Jesús? Que pertenece al mensaje de ¿qué? Está comentando de la expresión fe de Jesús en el mensaje del tercer ángel. Aquí está la respuesta. Jesús convertido en el ser que lleva nuestros pecados para llegar a ser el Salvador que perdona el pecado. Él fue tratado como nosotros merecemos ser tratados. Vino a nuestro mundo y llevó nuestros pecados para que nosotros pudiéramos llevar su justicia. Y la fe en la capacidad de Cristo para salvarnos en forma amplia, completa y total es la fe de Jesús. La fe de Jesús significa confiar en su sacrificio, confiar en su vida, confiar que Él cargó nuestra pena, tener fe en Él. Pero esa fe, si es genuina, va a producir obediencia a la ley. Sigue describiendo ella en el libro El Evangelismo, página 143. Está hablando del mensaje de Jones y Waggoner, esos dos campeones en el Congreso de la Conferencia General en 1888. Dice, este mensaje tenía que presentar en forma más destacada ante el mundo al sublime Salvador, el sacrificio por los pecados del mundo entero. Ahora escuchen, presentaba la justificación por la fe en el garante, invitaba a la gente a recibir la justicia de Cristo, esa es la fe de Jesús, que se manifiesta en la obediencia a todos los mandamientos de Dios. ¿Captan el equilibrio? Este es el mensaje que Dios ordenó que fuera dado al mundo. Es el mensaje del tercer ángel que ha de ser proclamado en alta voz y acompañado por el derramamiento de su espíritu en gran medida. Hermanos y hermanas, esto sencillamente significa que contemplamos a Jesús en Getsemaní en la cruz, cómo agonizó llevando los pecados de todo el mundo, los nuestros. Sudó gotas de sangre, clamó, ¿por qué me has desamparado? Quita la copa de tu ira, Señor, si puedes. 3 veces oró eso. Lo contemplamos y decimos a Jesús, Señor Jesús, ¿por qué te pasó eso? Porque yo cargué tus pecados. Y eso nos lleva a arrepentirnos. Señor Jesús, perdóname por mis pecados, por lo que te hicieron a ti. Y yo pregunto, cuando captamos eso, ¿vamos a odiar el pecado? Sí, por lo que le hizo a Jesús. ¿Vamos a odiar el pecado? ¿Vamos a querer obedecer? Sí. ¿Va a darnos su espíritu para que podamos obedecer y odiar el pecado? Sí. ¿Están entendiendo lo que es la fe de Jesús y los mandamientos de Dios? Ahora, quiero leer una última cita antes de terminar. El papado es el protagonista principal de la última Babilonia. Y el papado alcanza 2 clases de personas. El papado, en otras palabras, mete a la gente en una zanja o en otra zanja. Conflicto de los siglos 629. Un estudio de la Biblia hecho con oración mostraría a los protestantes el verdadero carácter del papado y se lo haría aborrecer y rehuir. ¿Cómo podrían saber los protestantes el verdadero carácter del papado? El estudio de la Biblia. Sigue escribiendo.
Pero muchos son tan sabios en su propia opinión que no sienten ninguna necesidad de buscar humildemente a Dios para ser conducidos a la verdad. Aunque se enorgullecen de su ilustración, desconocen tanto las Sagradas Escrituras como el poder de Dios. Necesitan algo para calmar sus conciencias. Y vamos a ver que es usando dos métodos de calmar la conciencia. Y buscan lo que es menos espiritual y humillante. Lo que desean es un modo de olvidar a Dios, pero que parezca recordarlo. Qué tremenda cita. El papado responde perfectamente a las necesidades de todas esas personas. El papado es adecuado a dos clases de seres humanos que abarcan casi a todo el mundo. Los que quieren salvarse por sus méritos, esa es una zanja, y los que quisieran salvarse en sus pecados, esa es la segunda zanja. Tal es el secreto de su poder. ¿Cuál es el secreto del poder del papado? Enseña que una persona puede salvarse por sus obras o se puede salvar en sus pecados. ¿Y cómo lo hace? Yo pregunto, ¿la Iglesia Católica le da muchos medios a la gente para ganar méritos? Peregrinajes, orar el rosario, etcétera, ganas mérito, indulgencia. Pero la Iglesia Católica también hace que la gente fácilmente peque. Sí, pues lo único que tienes que hacer es confesarle los pecados al sacerdote. Y entonces puedes seguir de borracho y mujeriego y no hay problema. Mantén tus pecados confesados al sacerdote humano y estás bien. Así que el papado dice, el papado anima a los que se quieren salvar por sus obras y también a aquellas personas que se quieren salvar en sus pecados. El pueblo de Dios, mis hermanos y hermanas, al final de la historia, presentará al mundo el equilibrio entre la fe de Jesús y los mandamientos de Dios. Le enseñaremos que cuando amamos a Jesús, cuando en verdad hemos sido perdonados y recibimos la salvación, el resultado será que ansiaremos odiar el pecado, eliminar el pecado y obedecer al Señor Jesús, no por obligación, sino por el motivo del amor en el corazón. Ese es nuestro mensaje.